Buenas tardes. Observa la presentación. Bueno, como ya les había mencionado, ya tenemos el contenido del examen parcial y el último día pues les quedó de tarea que ustedes terminaran este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, ingeniero, buenas tardes, aquí estamos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, si no, vamos a continuar. Acá solo para que ustedes pues se recuerden de cómo se estructura una leyenda fisiográfica, se recuerdan que hay varios niveles y iniciamos nosotros determinando automáticamente en función a estos municipios. Como en este caso, pues Chimaltenango solo aparece específicamente en una de las regiones naturales, rápidamente la ubicamos, que son las tierras altas volcánicas. Entonces, a partir de ello ya nosotros pues empezamos a llenar y a estructurar nuestra leyenda fisiográfica. Entonces, de esta manera, pues ustedes empezaron a trabajar. Algunos pueden empezar buscando automáticamente la capacidad inicial o preliminar, como le llamamos, en función a la región. Entonces, como ya les había indicado, ustedes buscan la región natural tierras altas volcánicas. Van a ubicar la matriz y buscan los valores automáticos que tenemos acá. Pendiente del 14%, profundidad del suelo 45 centímetros. Entonces esto denota acá 14% de pendiente, 45 centímetros de profundidad y tenemos acá esta opción. De acuerdo a las metodologías que nosotros mencionamos, pues podemos utilizar el criterio, de acuerdo a la metodología de utilizar la capacidad de menor intensidad o hacer el uso del siguiente criterio en función
de qué porcentaje de pendiente estemos nosotros utilizando, pues nos va a indicar si utilizamos el sistema silvopastoril o agroforestería con cultivos permanentes. Entonces vamos a ver que en este caso pues no hay tanta diferencia. Como les indicaba, pues ustedes cuando les pidan una leyenda fisiográfica o la leyenda de interpretación fisiográfica, pues ustedes tienen que llenar todos estos cuadros que aparecen acá. Región natural, tierras altas volcánicas. La región fisiográfica para esta región, pues es solo una. ¿Cuál sería la región fisiográfica acá? Entonces tenemos las tierras altas o cadena volcánica. La zona de vida, pues ya indicamos que hay 14 zonas de vida de acuerdo al Holdrick, solo hay que ubicar, pues de acuerdo al municipio o la unidad productiva donde nosotros estemos, pues vamos a ubicar la zona de vida. En este caso, pues es el bosque húmedo montano bajo subtropical. Entonces, como lógicamente nosotros pues no tenemos de memoria todas las zonas de vida, en algún momento pues si se requiere en el examen, pues se les va a dar para que ustedes la puedan trabajar. Y en este caso, el gran paisaje, se recuerdan que indicamos que es el accidente geográfico más grande. En nuestro ejemplo, bueno, ¿qué es más grande? Tenemos una montaña, ¿ven? Tenemos una montaña acá, nos habla de un pie de monte por acá y nos habla una ladera. Entonces, en este caso, ¿cuál es más grande? Una montaña. Entonces, en este caso, es la montaña. Entonces, ustedes acá pues van a ubicar que el gran paisaje es la montaña. Pero como les indicaba, o sea, todo accidente geográfico pues tiene un nombre, entonces ustedes lo ubican, no solo me van a poner la montaña, sino que generalmente pues tienen que poner el nombre que les aparezca a ustedes en determinado momento. Entonces, a raíz de que ustedes determinaron quién es más grande, la montaña. Después, ¿qué sigue? Bueno, en jerarquía ya ustedes lo pueden ir ubicando. En este caso sería la ladera norte y el subpaisaje estamos en el pie de monte. Entonces, de esa forma, con la información que se les estaba dando, ustedes pues pueden llenar su leyenda de interpretación fisiográfica. Ya teniendo esa parte, porque era lo que les estaban pidiendo, pero cuál es la leyenda fisiográfica y luego pues determine la capacidad de uso. Como les indicaba, en función a lo que ustedes estaban viendo en la matriz, nos daban dos opciones, o un sistema silvopastoril o agroforestería con cultivos permanentes. Bueno, también pues esto nos da una capacidad de uso preliminar o inicial. Y luego pues hay que ver en función a los factores modificadores si va a cambiar o no nuestra categoría. Entonces, en este caso, ustedes, los que lo hicieron, me imagino que llegaron, criterio 1, utilizar el de menor intensidad que sería la agroforestería con cultivos permanentes. Cuando ustedes ya determinaron eso, pues entonces hay que considerar los factores modificadores. En este caso nos indicaban que teníamos como limitante la pedregosidad. Entonces, si nos están indicando que es limitante la pedregosidad, bueno, entonces vamos a agroforestería con cultivos permanentes y buscan ustedes la pedregosidad y nos dicen que es limitante. Entonces, en este caso, nosotros utilizaríamos esta. Entonces, recuérdense que su respuesta siempre deben de indicar una de las dos. O sea, ustedes acá van a decidir de acuerdo a las características o condiciones o usos que ustedes en algún momento quieran interpretar, van a definir entonces cuáles. Acá por definición, el criterio que estoy utilizando, pues yo voy a seleccionar esta de acá, la forestal de protección, porque estoy siguiendo el mismo criterio que indicaba que es el de recomendar la de menor intensidad
o la categoría de menor intensidad. Entonces acá ustedes, pues ven acá ustedes aquí, nosotros lo coloco acá. O sea, al final, la capacidad de uso inicial, luego aplico si hay algún factor modificador y tengo mi capacidad de uso final, que entonces aquí sería forestal de protección. Y ahí tendrían resuelto directamente el ejercicio. Lógicamente, si ustedes siguen este criterio que estoy indicando acá, pues el procedimiento que ustedes dejan es que utilizan la matriz y en la matriz pueden dejar indicado todo el proceso que estamos haciendo, que fue lo que indiqué acá. Vean, como este ya es un proceso que estoy utilizando y indico que estoy utilizando el criterio de la metodología, el de menor intensidad. Inge, una Y ahí pregunta. estaría, ¿sí? Fíjese que tengo duda en lo de la área. Por ejemplo, en paisaje y subpaisaje, siempre se va a tomar el número 1 para agregarlo en el área. Exactamente. Empezás con el gran paisaje que se le asigna una letra. De ahí va el paisaje que sería el 1. Si tuvieras más paisajes, acá tendría que ir un 2 y un 3. Y luego dentro del paisaje tenés que ver cuántos subpaisajes estás trabajando dentro de ese paisaje. Acá Y pues solo estamos trabajando sobre un punto en específico. por ejemplo, si fueran dos paisajes y por ende, si son dos paisajes, van a ser dos subpaisajes. Entonces pondríamos a No, 22. no necesariamente, porque si te das cuenta, acá en uno de los ejemplos que les indicaba acá, que ya estaban en algún momento, si te das cuenta acá, en este, estás ubicando que aquí hay un paisaje, mira, hay un 1 y aquí está el otro paisaje, mira, que es un 2. Pero en el paisaje 1 tenés tres subpaisajes, mira, 1, 2 y 3. Más en cambio en este no tenía subpaisaje, se quedó solo como paisaje. Ese es un ejemplo de las variaciones que vas a encontrar. El caso más dado es este de acá, mira, que te indica que tenés tu, en este caso, el gran paisaje, que tenés acá el cono, y luego este solo tiene dos paisajes, y así puedes ir viendo, pero tenía otro acá que les había, bueno, no creo que está acá. Pero de manera general, de acuerdo a lo que estás consultando, si tuvieras dos subunidades y posiblemente tengas una gran extensión de terreno, acá tendría que ir, el gran paisaje sigue siendo 1, pero aquí iría 2, de acuerdo al valor, a la ladera sur, por ejemplo, sería el paisaje 2. Y no siempre pues va a tener un subpaisaje, de acuerdo a lo que vayas trabajando. Por eso puedes encontrarte con A1, 1, o acá puedes encontrarte con A2, o posiblemente tengas acá algún subpaisaje que podría ser 1, o podrías tener otro que sería acá 2. O en este mismo paisaje podrías tener tres subpaisajes, como el ejemplo que te estaba indicando. Ya, entonces, digamos, con el ejemplo que puso usted, si habría un paisaje 2 con un subpaisaje 1, tengo que volver a hacer, digamos, el cuadrito donde está área y pondría 2, 1 y pongo el mismo cut y la misma observación. Sí, o sea, acá, por ejemplo, tendrías que hacerlo para cada una de esas condiciones. Por ejemplo, acá, si tuvieras otro, aquí tendría que ir un A2, de acuerdo al ejemplo. Y a este A2, lógicamente, tenés que calcularle, tenés que tener la pendiente, tenés que tener la profundidad para poder determinar cuál es la capacidad de uso de esta unidad específica. O sea Ah, que la ya, leyenda fisiográfica, como mirás acá, en este ejemplo que te miraba de las mapas,
si te das cuenta, en este caso, tienes varios valores, porque para cada una de ellas fuiste determinando cuál era la capacidad, mira. Aquí forestal de protección, aquí agricultura sin limitaciones, aquí tenías otra, mira. Pero era porque así están definidas estas áreas que tenés acá, mira. Si aquí hay 4, tenés que tener 4 valores acá, mira. Digamos, entonces a cada área le tengo que sacar su capacidad entonces. Exactamente. Por eso, Pero si se digamos, recuerdan los ustedes, datos de cada área. exacto. Por eso es que se recuerdan ustedes que yo les indicaba, miren, en su unidad productiva hay que subdividirla. Hay que tener todas las subunidades, ya sea de acuerdo al uso que le están dando o algunas características cuando hablamos de las unidades de mapeo. Entonces, si se dan cuenta, ustedes se recuerdan del mapa que tienen de su unidad productiva, ya la fueron subdividiendo. Y para cada una de esas subdivisiones, ustedes tienen que tomar la pendiente, la profundidad efectiva, verificar si hay algún problema o algún limitante en función a la pedregosidad y el drenaje. Pero eso es para cada subunidad. Y, como les voy a repetir, esas subunidades van de acuerdo a esta leyenda. O sea, deben de tener una relación de cuántas subunidades van a tener y lógicamente van a estar representadas en su leyenda de interpretación fisiográfica. Gracias, ahorita sí ya lo entendí. Por ejemplo, acá, en este mapa, cuando hablaban de pedregosidad, si te das cuenta acá, ellos mencionaban de que lo subdividieron en 14 subunidades. Entonces acá debes de tener 14 valores de pendiente, 14 valores para cada una de estos factores que te van a servir para determinar la capacidad de uso. ¿Estamos? Sí, Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como les indicaba, este es en función al criterio que nosotros utilizamos comúnmente, de acuerdo a esta metodología, que es de recomendar siempre la de menor intensidad. Como ustedes me mencionaban en algún momento, ustedes aprendieron otro criterio y les indicaba que ustedes lo pueden aplicar también. Lo único es que deben de dejar indicado cuál es el procedimiento que ustedes están utilizando. Por ejemplo, si ustedes utilizan el otro, que es este, en función a la pendiente. Bueno, si ustedes se encuentran acá, hablamos acá de 12 a 26 y nosotros lógicamente pues ya tenemos un valor que nos están indicando. Entonces, si utilizamos ese, bueno, ¿dónde caería nuestro valor? Si nos están indicando que está el valor de la pendiente del 14%. Entonces, ustedes lo marcarían de este lado. Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí tenemos, acá en esta región es un sistema silvopastoril. Entonces, ustedes marcan el sistema silvopastoril como capacidad de uso inicial. Y ustedes seleccionan entonces la capacidad, los sistemas silvopastoriles. Bueno, verificamos. Por definición nos dice que ya este sistema pues tiene alguna limitante con pedregosidad, pero en el ejercicio de una vez nos están indicando que sí se tiene esa limitante. Entonces acá ustedes pues tomarían esta limitante, como no nos hablan nada de drenaje, pues utilizaríamos esta línea de acá. Y vean ustedes, nos da otra vez, Inge, ¿sí? digamos, si la pedregosidad nos diera no limitante, siempre si nos cae en sistema pastoril la tomamos como limitante. Exacto. Sí, sí, porque si te dan cuenta aquí no está
la otra parte como miramos en todas las categorías, porque acá sí ya nos están indicando que por definición todos los sistemas silvopastoriles van a tener este problema, ya esa limitante con pedregosidad. Entonces, si se dan cuenta en este caso, pues nos da lo mismo. Y lo único que cambió fue utilizar esta parte de acá. Ahora, lo que tienen que tener claro ustedes, porque estaba observando ahí en las hojas de trabajo, es si solo van a utilizar el primer criterio, que es la pendiente, o van a estar utilizando los dos, porque creo que están mezclando ustedes esos criterios. Entonces deben de tener claro de no estar mezclando criterio uno con el criterio 2. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Pregunta, comentario. No, ingeniero, todo claro. Oye, Bueno, entonces ahí estaríamos con el contenido para el primer examen parcial. Bueno, entonces vamos a iniciar con el contenido para el segundo examen parcial. Bueno, miran la presentación, o mejor dicho, en este caso la página. Sí, ingeniero. Bueno, entonces para el segundo examen parcial, pues ustedes me van a colaborar con compartir ciertos temas que ustedes van a realizar exposiciones. Como tenemos una temática virtual y donde todos pues tenemos acá las tres secciones, yo ya había hecho esta distribución antes, entonces ustedes van a darse cuenta que para cada uno de los temas que vamos a estar hablando, principalmente de las prácticas de conservación, tanto las prácticas mecánicas como las prácticas vegetativas, ustedes van a observar que hay un listado de temas para exponer. Entonces ustedes ven acá que, por ejemplo, el compañero que está Abril Brandon y Ajuchan Morales. Entonces el compañero Ajuchan ahorita pues no se vaya a asustar porque no está solo, sino lo que van a tener que hacer ustedes es ponerse de acuerdo entre los integrantes de cada una de las secciones. Teoría. Por ejemplo acá, el tema de surcos al contorno. Incluso acá les dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar? Les dice, mire, tienen que definir qué son surcos al contorno, cuáles son los objetivos por los cuales se desarrollan o se establece esta práctica, cómo se utiliza y cómo es que se hace todo el trazado y laboreo, cómo se establece. Entonces acá, por ejemplo, en la sección A están estos dos compañeros. En la sección B aparecerían estos compañeros, Garrido Llanes y Gatica Sandoval. Y en la sección C, Morales Calderón y Morales Pérez. Entonces, estos 6 compañeros estarían integrando el grupo para exponer sobre el tema de surcos al contorno. O sea, lógicamente ustedes van a decidir si todos van a exponer o cómo es que ustedes van a distribuirse el tema, cómo es que ustedes van a realizar
la presentación, su exposición, su resumen, y quien, lógicamente, si en algún momento alguien no expone, el que no exponga, pues va a responder las preguntas que se le hagan en determinado momento. Entonces, así es como se ha formado este tema con respecto a las exposiciones que ustedes me van a ayudar a realizar con el tema de tanto prácticas mecánicas como prácticas vegetativas. Este cuadro con los temas respectivos y los integrantes, pues los voy a subir al finalizar la clase ahí para que ustedes lo tengan. Y más o menos estaríamos hablando de que, de acuerdo a los criterios acá, en función a cómo están las clases y cómo vamos avanzando con respecto a los temas, yo creo que empezaríamos tal vez ahí por ya sea martes 15 o jueves 17, de acuerdo a cómo vayamos avanzando con la otra temática de clases, pero para que estén ahí buscando prepararse y vamos a exponer en este orden que aparece acá. Ustedes van a hablar del tema de surcos al contorno, luego estarían preparándose los compañeros de terrazas. Los compañeros acá, si se dan cuenta, pues nos habla de varios aspectos o criterios del diseño de terrazas, a modo de que no se vayan a confundir y repetir otra vez lo que van a exponer. Por ejemplo, los compañeros acá, estos tres que aparecen acá, Álvarez Santos, Arriola Garavito y Barrios Méndez, van a hablar de terrazas, pero ellos van a hablar específicamente de las definiciones, adaptabilidad, algunas características y clasificación respectiva. Si se dan cuenta, Batres, Camel Guerra y Campos Rivera y Camposeco Díaz van a hablar de terrazas, pero no me van a hablar de la definición ni todos los aspectos de adaptabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfocar en esto que está en negrilla, que son dentro de los criterios de diseño de terrazas, ustedes van a encontrar tres criterios, como ustedes observan acá. Está el de espaciamiento entre terrazas, está el de características del canal, está el de forma de una sección transversal, pero ustedes solo van a enfocarse en exponer en el que está acá en negrilla, espaciamiento entre terrazas. Los otros compañeros o el otro subgrupo que está acá, solo se va a enfocar en estas características del canal. Los otros que están acá van a trabajar o van a exponer sobre la forma de la sección transversal. Y si se dan cuenta, pues volvemos con la misma dinámica. Estos cuatro compañeros, pues tienen acá otros cuatro acá de la sección B y hay otros cuatro de la sección C. Ahora, ¿por qué se van a preguntar ustedes? Miren, ¿por qué con 12 integrantes ahí, pues deberían ustedes de tener en cierta manera el tiempo adecuado para armar su exposición? Como yo les indicaba en algún momento, tienen bastantes trabajos, pero por eso es que se hacen los trabajos en grupo, para que ustedes en algún momento pues puedan también ayudarse a poder encontrar en la mayor cantidad de información y que pueda ser digerida entre todos rápidamente. Entonces, así va la dinámica en función a cada uno de los temas. Les hablaba de las terrazas, los criterios de las terrazas. Hay un tema que se llama gaviones y las acequias, que esos son en función a las prácticas mecánicas. Luego vamos con las prácticas vegetativas y aquí aparecen pues otra cantidad de prácticas vegetativas y quiénes son los que van a ir armando o buscando en función de los subgrupos de cada sección. Entonces acá la dinámica sería que ustedes, tal vez el más tarde o el fin de semana, ubiquen cuál es su tema, que ubiquen a los compañeros de las otras secciones y ya se pongan de acuerdo cómo es que ustedes van a ir buscando la información, cuándo se van a poder reunir ustedes en algún momento para poder pues armar el documento o el trabajo. Eh, como les indicaba acá, pues ustedes van a, lógicamente por la temática, pues van a tener que hacer una presentación, ya sea en PowerPoint o en otro programa. El día que les toque, pues van a exponer esa presentación que realicen y lógicamente van a hacer un breve resumen, ¿sí?, de lo que ustedes trabajen. Entonces, a mí me van a entregar
la presentación PowerPoint o la presentación que ustedes hagan y el resumen. Entonces, esa presentación y ese resumen lo van a tener que ir colocando en el grupo de WhatsApp que tenemos para cada una de las secciones. Entonces, ahí para que todos tengan la información y ninguno diga que ningún subgrupo no la subió o no la tuvieron en acceso para poder estudiar. Si ustedes se dan cuenta, pues esta exposición que ustedes van a realizar, pues aquí tiene una ponderación de 4 puntos netos, ¿sí? Que esos 4 puntos netos van a ir cargados al examen final. Entonces ustedes van a hacer la presentación ahorita, pero el documento va a ir, o esa nota va a ir hacia el examen final. Entonces no sé si tengan alguna pregunta hasta acá con respecto a esta actividad. ¿Alguna pregunta? Inge, Coméntame. ¿puede subir un poquito para que le tome captura? Bien, como les indicaba, de todos modos, esto se los voy a agregar ahí a la plataforma para que ustedes pues se puedan ubicar y formar los subgrupos respectivos. Gracias, Inge. Bueno, por ejemplo, la temporalidad o el tiempo que ustedes se vayan para realizar la presentación o que se vayan a llevar para realizar la presentación, pues va a ir variando en función al tema. Por ejemplo, hay algunos compañeros que posiblemente se tarden 20 minutos, 15 minutos, de acuerdo a la temática que les toque, o que tanto profundicen en la información. Y hay otros compañeros que se pueden llevar hasta 45 minutos o media hora, de acuerdo al tema. Incluso se van a dar cuenta que hay algunos que necesitan algunos cálculos, ¿sí? Entonces ahí eso pues va en algún momento que tanto ustedes profundicen, eso nos puede llevar a tener un poquito más de tiempo. Pero por lo menos vamos a partir de un más o menos entre 20 y 30 minutos. De todos modos, les voy a subir cómo están distribuidos estos cuadros. Y lógicamente si tienen alguna duda, pues eso ya va a ser en función a cada subgrupo. Me pueden escribir o también pues pueden hacerlo el día que les toque práctica a algunos para que pues vayamos dejando más claro, sobre todo si tienen alguna duda con algunos cálculos también podemos resolverlas ahí. Inge, yo Coméntame. no le escuché muy bien, no sé si ya lo dijo, y si ya lo dijo, pues disculpe, pero la exposición va a ser así en una presentación en PowerPoint o algo parecido, o va a ser presencial. No, la exposición les indicaba a ustedes va a ser en formato PowerPoint, que es el más práctico, o ustedes en algún momento pues utilizan otro programa para hacer sus presentaciones, lo pueden hacer. Por la dinámica, como les indicaba, que
estamos en la parte virtual, bueno, lógicamente cuando les toque exponer, pues el compañero del subgrupo que vaya a exponer o se van a coordinar ustedes, pues van a tratar de coordinar si están en distintos lugares, pues cómo es que van a hacer la exposición para llevar un adecuado proceso. Pero sí va a ser en PowerPoint y ustedes la van a exponer en determinado momento. Otra pregunta. Coméntame. Habían 4 aspectos ahí en la tablita que mostraba. Cada aspecto vale un punto. Podríamos indicar que sí está distribuido. Con respecto a las preguntas, usted nos va a preguntar, nosotros debemos elaborar preguntas. No, los compañeros les van a hacer preguntas de acuerdo a lo que no les quede claro. Y si ninguno de sus compañeros colabora en preguntas, pues yo les voy a hacer algunas preguntas en función a que les debe de quedar claro sobre cada una de la temática. Gracias, Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo número 4. Ya en la mayoría de grupos pues hablamos del tema de la erosión. Creo que solo hay un subgrupo que me hace falta, pero vamos a hablar de ello para ir otra vez pues refrescando el tema y de aquí en adelante pues es lo que viene para el segundo examen parcial. Como veníamos mencionando, pues el suelo, ya indicamos que en determinado momento por definición es un recurso renovable, pero que en la práctica es considerado un recurso no renovable por la velocidad de formación del mismo, que es muy lento o que lleva muchos años para poder formar una determinada capa. También ya hemos venido hablando dentro del tema de la planeación o elaborar el plan de finca, pues nosotros necesitamos utilizar las metodologías para determinar la capacidad de uso de la tierra. Que metodologías, pues lo que buscan en determinado momento como objetivo general es reducir la degradación del recurso suelo. Porque ya mencionamos que este recurso pues es indispensable para los procesos de producción en determinado momento. Entonces, de ahí es que nosotros venimos y tratamos de encontrar una forma en la cual nosotros podamos reducir este fenómeno. Lógicamente, pues ya definimos qué es erosión. ¿Alguno de ustedes me puede decir rápidamente qué es erosión? La pérdida del suelo. La pérdida de suelo, correctamente. Si vamos nosotros ya a una definición más exacta, pues ya lo mencionamos en su momento en la práctica, como el proceso físico que consiste en el desprendimiento y arrastre de los materiales del suelo
por los agentes del intemperismo. Ya mencionamos que esos agentes, pues el agua, el viento, la temperatura y algunos procesos biológicos. Lógicamente también en su momento, pues vamos a tener claro de que esta parte del proceso o el fenómeno de erosión, en él actúan o inciden varios factores. Ya en su momento, pues podemos mencionar la pendiente o algunos aspectos de topografía, ¿sí? Y que en algunos casos, pues se determina este factor, eh, que este es el que determina el grado de la erosión que nosotros vamos a tener, porque lógicamente está asociado a que mayor pendiente nosotros posiblemente tengamos mayor traslado de sedimentos. Entonces, en determinado momento, no solo la pendiente pues actúa. Si hablamos del tema de lluvias, tenemos que conocer un poco sobre la intensidad de las lluvias, la frecuencia. Si hablamos del tema suelo, pues tenemos que hablar no solo de la textura, sino que también de su velocidad de infiltración. Tenemos que ver otros factores como la cubierta vegetal, entre otros que se puedan presentar. Pero de manera general, estos son los factores que más inciden en este proceso. Lógicamente, ¿qué causas ustedes consideran que inciden para que se dé este fenómeno? Entonces, ¿cuáles serán las razones para que se dé este fenómeno? Causas, digo, por la que se da la erosión, ¿no? ¿Correcto? Por la lluvia Puede podría que ser. que entre el tipo de suelo. Sí, ya indicamos que esos son factores. O sea, nosotros sabemos que hay algunos factores, el tipo de suelo, la textura, la velocidad de infiltración, ya hablamos de pendientes, la cobertura vegetal, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de causas, se recuerdan ustedes que muchas veces están relacionadas con las actividades que el hombre realiza. Por ejemplo, ya en su momento, pues se habló de una tala del bosque o la parte de la deforestación. Entonces es una de las causantes, dado que se pierde cobertura. También hablamos de un sobreuso del suelo, ¿sí? Cuando nosotros pues le damos una mayor intensidad a la capacidad que pueda soportar, también está incidiendo en los procesos de degradación. El pastoreo intensivo, pues ya mencionamos nosotros que también tiene su efecto y lógicamente, pues muchas de las malas prácticas que realizamos nosotros al momento de producir inciden como causas para que se dé este fenómeno de de un grado mayor del que se da de forma natural. Y esto pues nos lleva a hablar de los tipos de erosión. ¿Cuáles son los tipos de erosión? Recuérdense que Natural. vamos a encontrar nosotros dos tipos de erosión, la normal o la natural como nosotros la conocemos y la inducida o acelerada. Cuando nosotros hablamos de la erosión normal, pues es aquella donde solo participan, ¿sí? O es causada por las fuerzas de la naturaleza, que están relacionadas con algunos agentes del intemperismo, que ya mencionamos, el agua, el viento, la temperatura, son los que van a causar este fenómeno. Entonces, acá era donde les indicaba y les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se puede eliminar la erosión? No.
no se puede, ¿va? Porque ya aquí mismo nos están indicando que es un proceso normal o natural. Y el siguiente tipo, pues, es la erosión inducida o acelerada, que nos indica que a las fuerzas de la naturaleza le agregamos nosotros todas las actividades que el hombre puede estar incidiendo en este fenómeno. O sea, aquí todas las actividades, malas prácticas que indicamos en su momento, ya vienen a repercutir en aumentar el grado de erosión. Entonces ustedes ven acá, en su momento, pues ahí ustedes pueden ver las diapositivas. Pueden ver que esto pues debería de, por el grado de pendiente, debería tener una cubierta boscosa o tener árboles ahí en su momento para ir pues teniendo una mayor cobertura y evitar este tipo de fenómenos. Vean ustedes acá, se ve claramente cómo es que se va formando, ¿sí? Los canales o las láminas que donde empieza a escurrir el agua y eso pues lógicamente pues va trasladando todo el material fértil que nosotros pues necesitamos para producir. En esta otra diapositiva, pues era lo que les indicaba en práctica la mayoría, que cuando ustedes empiezan a mecanizar, pues muchas veces obvian esto, las velocidades del viento, y ven ustedes que pues se traslada también algunas partículas fértiles de nuestras unidades productivas. Entonces, aquí es donde ustedes deben de considerar cuando indicamos nosotros que del 100% de las pérdidas que se dan por erosión, el 87% pues está dado en función a una erosión inducida o acelerada y el 13% está dado como una erosión natural o normal. Bueno, algunos agentes de la erosión ya mencionamos, el agua, el viento, la temperatura y los procesos biológicos. Acá dentro de ellos pues indicamos en su momento que el agua es el agente más importante, pero ya les indicaba a ustedes las razones por las cuales nosotros lo consideramos el agente más importante. Bueno, solo para refrescar en su momento la parte del agente del agua, pues nosotros debemos de considerar, por ejemplo, que cuando consideramos ya directamente la erosión hídrica, en la erosión hídrica, ustedes van a encontrar que este agente pues arrastra y transporta el material. Pero cuando nosotros vemos ese arrastre de esos materiales o de las partículas del suelo, nosotros muchas veces nos vamos a encontrar que cuando es muy excesivo ese arrastre, nosotros perdemos la capa fértil del suelo. Y en algunos casos, como ustedes pueden visualizar acá, y en esta otra diapositiva, ¿sí? Cuando ustedes ven que hay un arrastre excesivo, ¿sí? Y esa pérdida de estas partículas fértiles o incluso de los nutrientes que nosotros aplicamos al momento de producir en nuestros cultivos, muchas veces ese arrastre va a caer a alguna fuente, ya sea algún río, algún lago, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando hay una acumulación excesiva de nutrientes en algún ecosistema acuático? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué puede ocurrir? ¿Puedes repetir, Inge? Por Sí, favor. como les indicaba que nosotros comúnmente pues vemos que el agua pues arrastra y transporta el material del suelo, pero dentro de ese material del suelo va la pérdida de la capa fértil. Pero muchas veces esa pérdida de la capa fértil incluye
incluso los nutrientes que nosotros aplicamos en un determinado cultivo. A veces se lava también, son arrastrados y generalmente van a caer a algún afluente, ya sea algún río o algún lago que está cerca o que pasa dentro de la cuenca que nosotros, donde está ubicada nuestra unidad productiva. Entonces les indicaba que qué ocurre o cómo se le llama o qué fenómeno puede ocurrir cuando hay una acumulación excesiva de nutrientes en un ecosistema acuático. Algunos se recuerda que se lo mencionaron en su curso de ecología. Eutrofización, algo así es, ¿no? Eutrofización o eutroficación, correcto. Entonces ahí hay que tener cuidado con ello porque también podemos incidir de una forma negativa cuando nosotros no aplicamos alguna práctica de conservación en nuestras unidades productivas, pues podemos también degradar algún ecosistema acuático. Entonces acá también ustedes pueden visualizar en esta imagen, ¿qué observan ustedes acá rápidamente? ¿Qué observan ustedes acá? Una pérdida del suelo por lavado. Correcto. Entonces, cuando les indicaba a ustedes de que empieza a existir ese arrastre del material del suelo, muchas veces se empieza a perder la capa. Pero cuando nosotros no tenemos el cuidado o el seguimiento para ver o establecer alguna práctica de conservación, en algún momento pues podemos encontrar una deformación de nuestra superficie. Y se recordarán que en algún momento, para los que ya llevaron la práctica, hablábamos de las famosas cárcavas. Pues esas inician de esta forma. Se empieza a deformar la superficie en nuestra unidad productiva y con el paso del tiempo, si no hay el cuidado respectivo, pues ya nosotros después vamos a encontrar algunos agujeros grandes. Ya vamos a hablar del tema de las cárcavas. Pero así inicia. Se empieza perdiendo la capa y si no hay cuidado se empieza a deformar nuestra superficie. Entonces, de manera general, de esas son los efectos que en algún momento pues el agua puede causar en nuestras unidades productivas. Entonces, acá está el tema de la eutrofización o eutroficación, como mencionaba el compañero, que se da cuando nosotros pues tenemos una acumulación excesiva de nutrientes en un ecosistema acuático. Acá en nuestras condiciones o aquí lo más cercano a la escuela, pues tenemos el lago de Amatitlán, que generalmente es el que ha realizado este fenómeno y que ustedes, pues algunos ya lo han visualizado. Pero eso no solo está relacionado con la parte de la erosión, sino que también tiene otros elementos de por qué se ha dado ese fenómeno. Bueno, otro agente, como ya mencionamos el agua, el viento es otro agente que participa dentro de los procesos o el fenómeno de erosión. Y acá pues sencillamente ya podemos visualizar que el viento pues comúnmente les indicaba a ustedes, vemos que se da el transporte o el traslado o arrastre de las partículas del suelo, pero que muchas veces nosotros no visualizamos ese desprendimiento. Entonces les indicaba que existe un fenómeno que recibe el nombre de abrasión, que sencillamente se da por la fricción entre las partículas del suelo ocasionado en dicho transporte. Y acá, pues, dado también en función a la partícula del suelo que está siendo transportada, recibe un nombre. Pues hablamos de su momento que si eran las arenas, se conoce como rodadura o rodamiento. Si son las partículas medias, se conoce como el proceso de saltación.
Y si son las partículas finas, pues ya eso es lo que comúnmente nosotros miramos, la suspensión de dicha partícula. Entonces ahí también en su momento pues consideramos nosotros que hay grandes cantidades, ¿sí?, de material, en este caso fértil, que es muchas veces trasladado a otras unidades. Entonces, para que ustedes en algún momento pues visualicen, hay algunos métodos para estimar la, la pérdida de suelo por este agente, pero que todavía está siendo sujetas a estudio, a evaluación, porque, pues como indicamos en su momento, son muchas estimaciones y a veces hay que seguir realizando investigaciones para poder tener ya fórmulas o métodos que nos ayuden a tener un dato mucho más exacto para ir reduciendo el error cuando nosotros pues calculamos algunas estimaciones de ello. Los cambios de temperatura, pues ya en este caso, este agente pues incide, ya mencionamos nosotros acá, comúnmente nosotros lo visualizamos en áreas donde hay sequías, donde nosotros vemos que el hecho de perder contenido de humedad, pues el suelo se empieza a disgregar debido a que se pierde la adhesión entre las partículas. Y el caso, pues extremo en algunos casos, es este que aparece acá, de que las fuertes contracciones que ocurren en lugares donde hay grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche, pues pueden provocar la fragmentación y fisura de las rocas. Y como ya indicamos, ¿cuál es el hecho de que se fisure o se fragmente una roca? Pues ya indicamos que con el paso del tiempo, cuando se logra fragmentar y ya no está la roca que proteja en determinado momento los impactos de las gotas de lluvia o bien el fenómeno de abrasión ocasionado por el viento, pues acá vemos nosotros que puede darse aumentar el grado de erosión en nuestras unidades en determinado momento. Y otros agentes que participan de forma indirecta, pues ya mencionamos en su momento el pisoteo o el sobrepastoreo, pero ya indicamos que generalmente el sobrepastoreo, el hecho de eh, cómo actúa en la parte del fenómeno de erosión es que el sobrepastoreo pues causa la pérdida de cobertura. Y al perderse cobertura, otra vez pues queda propensa nuestra unidad a ser erosionada. El pisoteo pues generalmente se da en áreas donde tenemos un cierto grado de inclinación, porque ese pisoteo pues de forma directa en este caso va a ocasionar esa separación o ese desprendimiento de las partículas. Entonces así es como participan estos agentes en el proceso de erosión. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta acá, en función a lo que hemos venido hablando. No, ingeniero. Bueno, en función entonces a los límites aceptables de erosión, aquí hay algunas razones. Les indicaba que en su momento nosotros a veces pues no consideramos o no tenemos el tiempo suficiente para establecer una parcela y determinar la pérdida de suelo real en nuestras unidades. Muchas veces nosotros pues buscamos alguna metodología que nos ayude a estimar, o bien les indicaba en su momento que ustedes pueden utilizar, ¿sí?, por ejemplo, los registros de producción que ustedes tienen en sus unidades productivas. Pues ustedes, el hecho de ver el registro de la cantidad producida, pero también tener el registro de cuántos insumos o el manejo que se le ha dado, nos puede ayudar a nosotros a determinar
o tener una idea de cuál es el comportamiento de este fenómeno en nuestra unidad. Por eso les indicaba, miren, si ustedes tienen una secuencia de que generalmente en el largo periodo de tiempo, ustedes ven que sus rendimientos son los mismos utilizando los mismos insumos y el mismo manejo, pues ustedes pueden decir que están bien en relación a este fenómeno. Pero si ustedes cada vez utilizan más insumos y producen menos, pues tienen ustedes que ponerle atención a este fenómeno porque posiblemente las pérdidas de erosión sean mayores a lo que se debería de, o lo que se espera que se pueda perder en determinada unidad. Por ejemplo, acá les dicen a ustedes, miren, los límites aceptables de pérdida del suelo pueden variar de 0.4 a 1.8 toneladas por hectárea al año. Entonces acá ustedes pueden visualizar y preguntarse, ¿sí? ¿Cómo es que está? Alguno de ustedes se podrá preguntar, bueno, ¿cómo es que está mi unidad? ¿Cuánto estaré perdiendo? ¿Estaré dentro de los límites aceptables o no? Entonces, si nosotros solo utilizamos la parte de la productividad, pues solo vamos a tener una idea, ¿sí? Lógicamente no sabemos, ¿sí?, si estamos nosotros, cuánto se está perdiendo, y lógicamente tampoco van a medir ustedes cuánto es lo que se está formando. Entonces, de manera general, ustedes esperarían, ¿sí?, que la velocidad de pérdida del suelo sea menor, ¿sí?, que lo que se está formando. Y como ya se dieron cuenta ustedes, pues nosotros podemos a través de algunos valores más o menos estimar, bueno, cuánto es lo que se estaría formando y cuánto es lo que se estaría perdiendo. Entonces, a través de los métodos directos, nosotros podemos también estimar cuál es la capa que se está perdiendo anualmente y en función de eso saber el volumen que nosotros estamos perdiendo. Entonces, acá recuérdense ustedes de estos aspectos. 1.8 toneladas por hectárea al año, pero eso solo está dado para las condiciones de suelos profundos y fértiles. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de 0.4 toneladas por hectárea al año, pues son aquellos suelos que son poco profundos o que su subsuelo pues ya es un material rocoso. Entonces ahí deben ustedes de considerar esos elementos para poder pues hacer el cálculo y comparación respectiva para decir si en su momento pues estamos teniendo o estamos cumpliendo con este límite. Entonces se recuerdan ustedes que el valor para indicar si estamos bien o estamos mal, bueno, entonces ustedes van a considerar en función a la densidad. Esto puede variar en función a la densidad del suelo que nosotros estemos trabajando. Es decir, bueno, cuánto representa la capa que se está perdiendo, ¿sí?, de acuerdo a lo que mencionamos. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes los que ya pasaron en la práctica? Ese 1.8 toneladas por hectárea al año, si nosotros tenemos una densidad aparente de 1.40 gramos sobre centímetro cúbico, pues ya me pueden indicar cuánto es lo que representa en capa que se puede perder o que sería el límite aceptable de pérdida de suelo. ¿Alguno se recuerda? Eran punto 13 milímetros Correcto, ¿va? por Entonces año. acá, esos serían 0.13 milímetros al año que nosotros podríamos perder para estar dentro de estos límites aceptables de pérdida de suelo. Esto en la unidad que tenga esa densidad aparente. Pero ¿qué pasa si cambia? Si la densidad en función a la textura, pues va a cambiar mi suelo. ¿Qué pasa si yo tengo 1.35 gramos sobre centímetro cúbico? ¿Cuánto me representaría eso en capa que puedo perder?
Entonces recuérdense de la fórmula. Y aquí están algunos valores que nos puede servir que les había estado indicando. Entonces saquen su calculadora ahí, me indican cuánto es lo que representa esa pérdida para un suelo que tenga esa densidad aparente de 1,35 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto les dio?
Bueno, para los que lo trataron de hacer ahí, recuérdense ustedes que pues sencillamente la pérdida del suelo es 1.8 toneladas por hectárea al año. Ustedes pues ya en determinado momento saben que el área es 1 hectárea y acá pues nos están dando la densidad aparente de 1.35 gramos sobre centímetro cúbico, que si lo transformamos a toneladas por hectárea, nos va a dar 1.30, o toneladas por metro cúbico, perdón, nos va a dar 1.35. Y entonces, pues el resultado solo es de que esto que está multiplicando pasa a dividir y lo trasladamos a valores que sean entendibles, que generalmente por ser datos bastante pequeños, nosotros utilizamos los milímetros o los metros en determinado momento. Entonces acá ustedes, pues al hacer esto, les tendría que quedar una altura o una capa como límite que se puede perder de 0.1333 milímetros. Entonces espero que eso les haya quedado a ustedes ahí. Y si no, pues siempre partimos de este fundamento y recordarse de esta fórmula. Pérdida del suelo es igual a la altura por área por la densidad aparente. Y recordemos que lo que va a variar es la densidad aparente que nosotros tenemos en los suelos y lógicamente pues siempre vamos a comparar lo que nosotros estamos perdiendo con el límite permitido. Bueno, de acuerdo a los agentes que participan en el proceso de erosión, ahora hablamos de las formas de erosión. Como indicamos, tiene que haber un desprendimiento y un arrastre de las partículas. Y dentro de esos agentes, tanto el agua como el viento, pues sí cumplen con esas dos fases. Por eso es que a través de esto, pues hablamos de las formas de erosión, erosión eólica y erosión hídrica. Entonces les indicaba en su momento, pues no vamos a enfocarnos tanto en la erosión eólica, pero para que ustedes tengan ahí algunos datos a considerar que les puedan servir, más o menos se tienen estimadas de que anualmente pues se pueden transportar alrededor de 500 a 1000 millones de toneladas de polvo en el desierto. Es bastante. También una tormenta de polvo que cubra alrededor de 13.000 kilómetros cuadrados puede llegar a cargar 7 millones de toneladas de suelo. Entonces ahí ustedes pueden ir buscando datos curiosos, por ejemplo, si tenemos velocidades del viento fuertes, cuando hablamos ahí alrededor de 200 metros por segundo, una partícula del suelo puede alcanzar una altura de 250 metros. O sea, son datos curiosos que en algún momento pues, nos pueden servir. Lógicamente, cuando hablamos de la erosión eólica, hay muchos factores que puedan incidir, desde que debe de haber áreas con poca precipitación, alta temperatura, vientos fuertes, o sea, arriba de 50 kilómetros por hora, que los suelos tienen que ser planos, sueltos y secos, una vegetación escasa o nula. Son algunos factores que inciden en que se dé esta erosión eólica. Entonces nosotros vamos a enfocarnos más a este tema, la erosión hídrica. Bueno, rápidamente solo vamos a hablar de que la erosión hídrica o pluvial, pues se da específicamente por la lluvia y depende, pues lógicamente, de la cantidad, la intensidad y la frecuencia de la precipitación. Y la cantidad de arrastre muchas veces pues está influenciada por el volumen de agua que cae y la velocidad de la escorrentía. Entonces, acá hay varias etapas dentro de la erosión hídrica. Entonces, acá vamos a mencionar rápidamente algunas. Por ejemplo, la etapa de las gotas de lluvia, el impacto de gotas de lluvia que ya mencionamos que es el que
causa directamente el desprendimiento al momento del impacto, y les indicaba que esta fase en algún momento, pues, o esta etapa se conoce como gotas de lluvia o salpicamiento, y tiene algunas características que a ustedes les pueden servir. Ya indicamos que hay algunos estudios que nos indican que las velocidades del impacto de las gotas de lluvia puede ir entre 2.7 a 9.5 metros sobre segundo. Y lógicamente, pues si no hay cobertura, pues esto puede ir generando pues mayor desprendimiento de nuestras partículas o mayor salpicamiento. Y acá pues nos dice que muchas veces la cantidad de suelo salpicado, pues acá nos dice que es alrededor de 50 a 90 veces más grande que la cantidad de suelo que es arrastrado. O sea que aquí hay una relación entre la erosión bruta y la erosión neta. Entonces podemos decir que es mayor la erosión bruta que la erosión neta en estas características. Acá pues nos dice que si nuestro suelo también es un suelo que está sin cobertura, podemos encontrar que si nosotros tenemos lluvias fuertes, estas pueden llegar a salpicar hasta 25 toneladas por hectárea, y que esta fase o en esta etapa generalmente influyen algunos factores como la pendiente, el viento y la cobertura vegetal, que está relacionado con lo que estamos hablando. Cuando ya en su momento, pues nosotros encontramos que nuestros suelos llegan a tener o llegan a alcanzar la capacidad de campo, o bien las velocidades de infiltración en los suelos son muy bajas, o el grado de pendiente es alto, nosotros vamos a encontrar que el agua va a empezar a escurrir. Y esa etapa, pues nosotros la conocemos como la etapa laminar, que sencillamente es la remoción uniforme del suelo. O sea, ahí empieza el arrastre del suelo. ¿Y cómo lo diferenciamos de decir es laminar y no un canal? Pues sencillamente está relacionada con las velocidades. Cuando nosotros tenemos velocidades de 1 metro sobre segundo que va recorriendo pues nuestras unidades, podemos decir que es una erosión hídrica laminar. Entonces acá sencillamente pues esa es la característica, algunos factores que puedan incidir en ella, pues también está la cobertura, la textura, el drenaje y la pendiente. Cuando ya sube o son velocidades más fuertes, ya no se dice laminar o la etapa laminar, sino se le llaman canales. Y aquí pues son algunos surcos que se van formando cuando es así pequeña la erosión o la cantidad de agua que lleva, pero ya cuando los volúmenes son más fuertes, nosotros encontramos pues ya grandes canales en donde se lleva o se transporta todo el material que ha sido desprendido. Entonces, esta etapa generalmente depende de los factores de longitud y grado de la pendiente, principalmente, y tiene bastante relación con el salpicamiento, pues al existir el desprendimiento, pues este va a reducir la infiltración por el sellado en los poros. O sea, generalmente cuando hay mucho salpicamiento, eso va a reducir la infiltración y por ende, pues va a haber más arrastre de las partículas y lógicamente, pues los grados de erosión van a ser mayores. Entonces, solo para que ustedes vean cómo es que se va dando las etapas en función a la erosión hídrica. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna pregunta hasta acá. Si no, ahí en la pantalla, pues ustedes pueden visualizar el tema de las cárcavas. Les indicaba que esto pues se da específicamente cuando se vaya deformando la superficie de nuestra unidad productiva. Entonces ustedes empiezan a ver que se va deformando, pero si no hay ningún control, nosotros podemos llegar a tener lo que visualizamos acá en esta imagen.
que se conoce específicamente, ¿sí?, como cárcavas, que sencillamente pues es una erosión, ¿sí?, que empieza con los canales, pero como es grande la cantidad de erosión y las condiciones de textura, pendiente, se dan, entonces se forma esta estructura que se conoce como cárcavas, que generalmente nosotros ya le llamamos cárcavas cuando ya no puede ser cruzada por alguna maquinaria agrícola. Entonces nosotros ahí pues vemos en otro contexto, podemos decir que son zanjones que se van formando en nuestras unidades productivas y eso es lo que se conoce como cárcavas. Hay algunas formas especiales que nosotros podemos encontrar dentro de la erosión hídrica y van a encontrar, pero lógicamente esto tiene que llevar en función a los factores, tiene que haber una combinación de ellos. Por ejemplo, acá, los pedestales, acá la roca que ustedes visualizan acá, sencillamente, pues, dado al impacto de las gotas de lluvia a través de los años y que los terrenos, pues, estaban desnudos, esto ha formado este tipo de formas, conocida como pedestales. Y esta forma que tenemos nosotros acá, que se conoce como pináculos, pues sencillamente son algunos canales verticales profundos a lo largo de las cárcavas. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos empiezan a formarse cárcavas acá, estos zanjones en el terreno, pero dadas las condiciones, empieza a existir una erosión que se conoce como una erosión tubular, que se da por canales verticales profundos, o sea que se empieza también a erosionar en la parte vertical, quedando esta forma acá. Ustedes vean esto, posiblemente era un cerro que empezó a tener este tipo de erosión y se forma esta forma especial conocida como pináculo. Entonces, en función de la dinámica del proceso erosivo, ya mencionamos, tiene que haber una precipitación. Si no hay cobertura, pues el impacto de las gotas de lluvia causa el salpicamiento. Luego, en función a las condiciones de algunos factores, pues lógicamente empieza a existir la erosión laminar, que ya empieza a existir el arrastre. Si es muy excesivo, pues ya tenemos los canales. Y lógicamente todo esto ha sido transportado y va a caer a un afluente o a un ecosistema acuático. Y de acuerdo a lo que mencionamos, pues siempre hay una erosión bruta y hay una erosión neta. La erosión neta específicamente es lo que sale de nuestra unidad productiva. Si lo miramos en el contexto de una cuenca, vamos a tener cierta erosión bruta dentro de cada uno de los puntos de nuestras unidades productivas y la erosión neta es lo que sale acá en el punto que lo conocemos como el punto de aforo. Entonces ahí generalmente podemos nosotros también visualizar cuánto es lo que sale de nuestro material fértil en una cuenca. Y si nosotros clasificamos el grado de erosión, pues aquí lo tenemos. O sea, vamos a decir que vamos a tener una erosión ligera si solo tenemos una pérdida hasta máximo un 10% de nuestra capa fértil. Erosión moderada de 11 a 25%, erosión severa de 26 al 50% y erosión grave mayor del 50% de pérdida de la capa fértil en nuestras unidades productivas. Bueno, entonces nos vamos a quedar por ahí, esperando que ustedes pues vayan revisando y que les haya quedado claro, de acuerdo a lo que hablamos en la práctica también, qué es erosión, cuáles son los tipos, formas, agentes y factores que inciden en este fenómeno. Entonces por ahí nos quedaríamos. Que tengan ustedes una bonita tarde, buen fin de semana y primero Dios nos miramos en la próxima semana. Gracias, ingeniero. Feliz tarde.